Plan de acción de evangelismo y discipulado. Antes de poder hablar de hacer un plan de acción para empezar a enseñar la palabra de Dios a otros, es necesario aclarar con la Sagrada Escritura acerca de la autoridad espiritual, debido a que la inmensa mayoría de los cristianos, en el mejor de los casos, no mueve un dedo si el pastor no lo autoriza. No hace nada si el líder no lo aprueba, y se pasan la vida entera pidiendo permiso y esperando a que los líderes les permitan, les autoricen, les aprueben enseñar la palabra de Dios a otros. En el peor de los casos es cuando los líderes exigen que los que enseñan la palabra de Dios primero tengan que estudiar en un instituto o seminario bíblico, en el cual tienen que invertir muchos años y mucho dinero. Sale más barato estudiar una carrera universitaria y es 1000 veces más provechoso, porque los mal llamados institutos bíblicos no son bíblicos. No hay manera de justificar con la Sagrada Escritura que para poder predicar y enseñar la palabra de Dios a otros, tengamos primero que ser ordenados después de egresar de una escuela bíblica, entre comillas. Jesucristo es nuestro magno ejemplo en esto, y los apóstoles y Pablo y los padres de la iglesia, hasta la monumental desgracia de que un emperador romano pagano, inspirado y dirigido por Satanás, decretara el cristianismo como religión oficial del imperio y obligara a los cristianos a seguir el modelo de las religiones paganas y el ejército. Jesucristo permitió que una mujer que vivía en fornicación y apenas lo había conocido, evangelizara toda una ciudad. Envió a un hombre que apenas había liberado de una posesión de más de 2000 demonios a predicar a 10 ciudades. Envió por primera vez a predicar el evangelio a los 12 apóstoles, cuando el que más tenía 1 año de seguirlo y el que menos 3 meses. Y luego envió a otros 70, entre los cuales había algunos que tenían 1 mes o menos de conocerlo y seguirlo. Y envió a los 11 apóstoles a todas las naciones sin haberlos enviado primero a la escuela de los rabinos, o sin haber Jesús mismo instituido algo siquiera parecido a una escuela. Todo el entrenamiento y discipulado de Jesús fue sobre la marcha, y fue el Espíritu Santo quien los fue guiando y sosteniendo, y así debe seguir siendo hoy. Si de verdad quieres obedecer a Dios y agregar piedad a la paciencia y empezar a enseñar la Biblia a otro, debes tener claro que es a Jesucristo a quien vas a obedecer, no a los hombres ni a las instituciones, y que lo más seguro es que tendrás oposición y persecución de los mismos, tal como sucedió con Jesucristo y con los apóstoles y Pablo y con todo aquel que decide obedecer a Dios en este aspecto. Examinemos pues acerca de la jerarquía y la Biblia. Desde siempre la organización del hombre ha buscado una estructura piramidal. Recordemos la experiencia de la Torre de Babel en Génesis 11, o el de la misma solicitud del pueblo en el tiempo de Samuel, cuando se revela un desprecio por la teocracia y un anhelo por la monarquía según el molde humano. La jerarquía es un mal enquistado en el corazón del hombre. Es un molde conforme a la naturaleza pecaminosa. Así lo revela la necia solicitud de la madre de los hijos de Zebedeo en Mateo 20, del 20 al 28, ante lo cual nuestro Señor Jesucristo responde: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero entre ustedes será
siervo de ustedes. Mateo 20, 25 al 27. Tal como lo declaró nuestro Señor Jesucristo, la jerarquía produce un enseñoreamiento y Él no quiere eso de su pueblo. Las jerarquías son propias del hombre caído y no de la voluntad de Dios. A Dios jamás le han agradado las jerarquías. De ahí que su sentir frente a la doctrina de los nicolaitas es considerada como aborrecible. La revelación de la Escritura nos muestra que el anhelo de Dios es estar en medio y no sobre su pueblo. Ciertamente el pecado lo arruinó todo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, se creó una gran brecha que más tarde vino a eliminar nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Cuando observamos la casta sacerdotal en el antiguo pacto, parecería que Dios hubiera instituido una jerarquía eclesiástica. El sumo sacerdote era superior al sacerdote. Uno puede entrar al lugar santísimo, pero el otro solo hasta el altar del incienso. No obstante, debemos considerar que el sacerdocio nunca fue la imagen misma de las cosas conforme al pleno agrado de Dios, sino que sombras y emblemas y símbolos de lo que había de venir, de Cristo. Cristo terminó con eso, rasgando el velo del templo y abriendo el lugar santísimo para darle acceso directo a Dios a cualquier pecador que transita por medio del sacrificio de la cruz del Gólgota. En el Nuevo Testamento, la instrucción de los ministerios y dones del Espíritu Santo expresados en las cartas de Pablo a los Romanos, Corintios o Efesios, y lo dicho por el apóstol Pedro en sus cartas, de ninguna manera enseñan la jerarquía en la iglesia. Por el contrario, se enfatiza la igualdad de importancia en cada uno de los miembros de la asamblea, es decir, se deja en claro que tanto el obispo como el que sirve a la mesa tienen la misma importancia y no son parte de un escalafón jerárquico como lo vemos en la actualidad. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó con mucha precisión al decir: pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos, y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos, ni sean llamados maestros, porque uno es el maestro de ustedes, el Cristo. El que es mayor de ustedes, sea siervo de ustedes. Dios no desea las jerarquías entre los hermanos. Los fariseos eran una casta que se arrogaba el privilegio de servir a Dios y de sentirse mejores o más importantes que los demás. Cristo condenó abiertamente aquella postura hipócrita y que no dista tanto de lo que pasa en la actualidad en la iglesia de línea evangélica o no religiosa, pero instituidas como asociación. Parece que pasajes tan categóricos como el citado se han extinguido de los púlpitos, así como por encanto. Hoy el término ministro es como un grado jerárquico y la feligresía actúa frente a los tales como si fueran algo así como seres angélicos y los aplaude, los exalta, les toma fotos y hasta les pide autógrafos y pagan por escucharlos. Esto es el legado del nicolaísmo, el clero por sobre los laicos. El mismo Pedro corrigió la actitud de Cornelio al querer tratarlo como un dios en Hechos 10, 25 al 26. Esa actitud es propia del ser humano que no conoce a Dios y ha sido la misma en toda la historia. Lo triste e increíble es ver que la Iglesia también muestra aristas muy similares a esta costumbre humana que Dios aborrece. Teniendo esto claro, ahora sí estamos listos para implementar el siguiente plan, aunque lo único que de verdad hace falta es, en obediencia a Jesucristo, invitar a cuanta más gente nos sea posible,
familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos, y empezar a enseñarles la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guiará, pues la obra es de Dios. Sin embargo, lo siguiente nos puede ser útil para concentrarnos en lo que dice la Escritura que debe ser con base a lo que enseñó Jesús. Primero, evangeliza en tu comunidad. Invita amigos, familiares, vecinos. Si nadie quisiera, entonces puedes ir puerta por puerta en los alrededores de tu casa u organizar un evento de alcance o un convivio distribuyendo folletos e invitaciones al curso. Invita a todos los que te rodean. Por experiencia, de 100 personas que son invitadas, 2 o 3 responden y se presentan a tomar el curso, así que no te desanimes. Segundo, ayuda a los recién nacidos espirituales a conocer a Cristo. Es necesario establecer por lo menos un día y una hora para reunirse con el nuevo o los nuevos creyentes. Puede ser en tu casa o en la casa del nuevo creyente. A veces es necesario abrir un grupo y hacer esto con 2 o más, pero sea individual o en grupo, lo único que hace falta para que se establezca una iglesia es que el creyente se convierta en discípulo, y así, con 2 o más discípulos, se forma la iglesia en casa. Compárteles los primeros rudimentos y el nivel 1. Gratuitamente en la página web fundación-medioemanuel.com con .m en la sección cursos. Tercero, empieza a discipular al creyente que se ha integrado a la iglesia. El nivel 1 termina con un pacto de compromiso. Si el nuevo creyente lo hace, entonces debe ser bautizado en agua. Entonces, bautízalo. Tú, sí, tú. En el Nuevo Testamento quienes bautizaban eran los discípulos y no los líderes, y no le pedían permiso a nadie, los bautizaban inmediatamente que creían donde estuvieran. El Espíritu Santo te guiará a cómo hacerlo. Consulta si quieres el curso para líderes de iglesias en casas de la página web. Es muy importante hacerle ver con claridad al creyente que se bautiza que el bautismo es solamente el primer paso en una vida de obediencia a Dios, y que al bautizarse no solamente está dando fe pública de Jesucristo y demostrando que es salvo, sino que está confirmando su disposición a ser discipulado, y por lo tanto se está comprometiendo a hacerlo, ya que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, es el primer paso, y enseñándoles, el segundo paso. A partir de aquí ya se pueden establecer días y horarios para que sea instruido en la palabra de Dios, invirtiendo un día entre semana para impartirle el curso del nivel 2 y otro día 1 hora antes de la reunión. No es recomendable saturarlo con muchas actividades, debido a que el propósito es que a corto plazo empiece a salir a la comunidad a desarrollar su ministerio y luego a ser discípulos. Comienza a impartirle los módulos enseñando a Jesucristo. Puedes dar aquí también el camino hacia la verdadera libertad de manera personal o autodidácticamente. Cuarto, edifica al discípulo para que empiece a servir a Cristo. El nivel 2 termina con un pacto de crecimiento. Si lo hace, empezará a practicar los hábitos del discípulo: lectura, oración, diezmo y compañerismo. Al hacer por su cuenta los cimientos de la enseñanza de Cristo, dará un paso muy importante en su crecimiento, que es aprender a alimentarse por sí mismo y no depender de otros. De hecho, el ir llevando a los creyentes de un nivel a otro es con el fin de hacerlos libres del pecado, libres del legalismo y libres de los hombres, y que únicamente dependan de la Sagrada Escritura, de su relación personal con Jesús y de la guianza del Espíritu Santo. El trabajo de los líderes es ayudar a los creyentes a descubrir sus alas espirituales y enseñarles a usarlas para que vuelen y sean testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, cumpliendo de ese modo su misión en la vida. Enséñale el nivel 3 y continúa la enseñanza de los módulos. Quinto, entrena al discípulo para que empiece a repetir el proceso. El nivel 3 termina con un pacto de ministerio. Si el discípulo lo hace, entonces empezará a servir en algún ministerio de la iglesia o empezará uno por sí mismo.
Es en este punto que debemos empezar a entrenarlo para el liderazgo efectivo, por medio de enseñarle acerca de su misión en la vida, que básicamente es repetir el proceso por el cual él ha pasado y sentar las bases para un liderazgo sano y centrado en Cristo. Es a partir de aquí que debemos irlos soltando para que alcen vuelo y aprendan a usar sus alas espirituales para ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que se les ha mandado. Enséñale el nivel 4, continúa con los módulos y prosigue con el callado del pastor, el plan de Jesucristo y una iglesia con propósito. El Espíritu se hará cargo de cada situación.